Llegando a la escalinata del templo debía ascender solo. Subía muy despacio por las gradas del templo y cuando llegaba arriba ya lo estaban esperando los sacrificadores, que lo despojaban de sus últimas galas y lo tendían en la piedra de los sacrificios, arrancándole el corazón. Bueno, básicamente toda la vida de las sociedades prehispánicas, no solamente de los mexicas, gira alrededor de los rituales, de la religión. Se hacen rituales para muchas situaciones y en muchas fechas. Hay rituales por nacimientos, hay rituales por muertes, hay rituales de renovación, hay rituales que tienen que ver con los conceptos de recreación y destrucción del cosmos. Entonces, básicamente la vida cotidiana está ligada en aspectos muy entrelazados con los rituales. ¿Sí? Toda la vida gira alrededor de los rituales. Los aztecas y sus antepasados creían que las fuerzas de la naturaleza obraban para el bien o para el mal en gran manera como lo hace la humanidad. Así es que para ellos era lógico personificar a los elementos como dioses o diosas. La práctica del rito traía consigo el ofrecimiento de regalos, las oraciones y la realización de actos simbólicos para inducir a los poderes divinos a obrar por el bien público. En el México prehispánico se manejan por lo menos 8 calendarios. De los que tenemos conocimiento son 3, que es el calendario de fiestas fijas. Es un calendario de 18 meses de 20 días, que te va a dar un ciclo de 360 días, más 5 días adicionales para completar el ciclo solar. Entonces, en cada fiesta, o durante ese periodo de 20 días, vas a estar celebrando una fiesta. Luego tienes un calendario de fiestas móviles, que es un calendario de 260 días, llamado venusino actualmente. Y aparte tienes este calendario adivinatorio o una especie de libro adivinatorio de signos que van determinando el destino de los seres humanos. Y por eso este tipo de gentes determina todas estas funciones. Las grandes ceremonias aztecas se celebraban de acuerdo con el año solar, que se componía de 18 meses de 20 días y un periodo de 5 días que se consideraba nefasto. Durante los 5 días nefastos de Montemi del último año, el pueblo dejaba apagar sus fuegos y destruía sus utensilios domésticos. Mientras esperaba la catástrofe, ayunaba y se lamentaba. Las mujeres encintas eran encerradas en graneros por temor de que se convirtieran en animales salvajes. Y a los niños se les hacía caminar y se les conservaba despiertos por temor a que el dormir en esa noche fatal los convirtiera en ratas. Acuérdate que los aztecas tenían una gran cantidad de dioses, había dioses para todas las cosas, ¿no? Había el dios de la guerra, el dios del viento, el dios del maíz, etc. Entonces, Tlaloc, que es una deidad muy importante, ¿no? El tema del agua. Entonces, hay el sacrificio es una manera de acercarse, de tener esta conexión con este panteón de dioses, ¿no? Que pues, eran demasiados. La mayor parte de las fiestas y ceremonias religiosas se regían por el calendario anal. Como los meses estaban dedicados a sus dioses mayores, en cada mes se hacían ceremonias que variaban y que generalmente tenían por objeto representar de un modo simbólico la vida del dios o su nacimiento. Era una forma de suplicar al dios la repetición de sus favores. Siendo el calendario anual un calendario agrícola, muchas de estas fiestas son en honor de Tlaloc o de las deidades de la vegetación, pero hay otras dedicadas a Huitzilopochtli, a Tezcatlipoca y a otros de los dioses mayores. Los dioses demostraban a los aztecas su favor y su fuerza, permitiéndole prosperar para que los aztecas, por su parte, tenían que sacrificar corazones a los dioses para conservar su buena voluntad. Los sacerdotes pertenecen a una clase social que se les conoce como pilis o nobles. Y básicamente ellos son quienes tienen el conocimiento
del calendario, y a partir del calendario es que se lleva un control sobre los rituales. Entonces básicamente ellos juegan un papel preponderante entre todo el calendario religioso, es decir, ellos marcan los inicios y los términos de las ceremonias. Los sacerdotes dirigían la vida intelectual del grupo, creaban las prácticas rituales y de tal manera inculcaban la realidad de la fuerza y de la proximidad de los dioses en la mente del pueblo que hasta las artes estaban dedicadas fundamentalmente a la expresión del sentimiento religioso. Las actividades del clero eran multiformes e incesantes, puesto que cada mes de 20 días estaba marcado por una fiesta, sacrificios, procesiones, ofrendas de flores, danzas y cantos dedicados a un dios particular o a un grupo de dioses. Había además ceremonias consagradas a ciertos días del calendario ritual y fiestas organizadas por diversas corporaciones, comerciantes, orfebres, plumajeros, salineros, portadores de agua, curanderos y comadronas. Los centros ceremoniales comprendían principalmente templos, teocalli o pirámides cuya plataforma terminal sostenía el santuario, propiamente dicho. Había anexos al templo, unos terrenos destinados a los juegos de pelota rituales, a las piedras de los sacrificios, a los estantes para cráneos y a los baños rituales. El papel de la guerra no solo va a hacerse de llegar de tributos, sino también se va a hacer llegar de esclavos, ¿no? De prisioneros de guerra. Y estos también tenían una función, ¿no? Y era la de los sacrificios. En el Templo Mayor hay un lugar que se llama el Zompantli, donde están estas calaveras y amontonadas, y había estos rituales de los sacrificios, ¿no? El uso de la guerra fue un recurso de los pueblos militaristas mesoamericanos, con el cual buscaron establecer soluciones a problemas como el crecimiento demográfico y la construcción de obras públicas. Por otro lado, también permitió el dominio de centros de mercado e intercambio, además de ser el mecanismo de movilidad y ascenso social, alimentando creencias religiosas y rituales, como los sacrificios de los cautivos en las batallas. Los mexicas frecuentemente iniciaban guerras, las llamadas guerras floridas, con el intento de capturar prisioneros para usarlos en los sacrificios. Una gran parte de la prosperidad del Estado provenía de los éxitos militares, de modo que los sacrificios más gratos eran los corazones de los adversarios. Esto es de lo más difícil de adquirir, puesto que no se podía ser prisionero sin una victoria militar. Un éxito en la guerra solo se podía alcanzar, por otra parte, logrando el favor divino. De esta manera, el sacrificio conducía a la guerra y la guerra nuevamente al sacrificio, en una progresión creciente. Es como que un proceso, digamos, no es nada más el sacrificio en sí, sino, por ejemplo, el seleccionar a la persona que se va a sacrificar, por qué se le selecciona, por qué de entre la sociedad él fue el elegido, a lo mejor un guerrero, a lo mejor una persona, digamos, socialmente importante, los guerreros que eran muy importantes, aparte era un honor ser sacrificado, que se habían destacado en batallas, o alguna mujer que se le dedicaba especialmente a alguna divinidad, pero digamos que lo principal son entes sociales especiales. El rasgo dominante del ritual mexicano desde los tiempos toltecas fue el sacrificio humano. Las víctimas eran prisioneros de guerra o esclavos comprados con ese fin. En ciertos casos eran escogidos en una categoría particular, podían ser mujeres, jóvenes, entre otros. La muerte por sacrificio se daba como una manera segura de alcanzar una vida eterna, feliz. La víctima llevaba la vestimenta y los adornos del dios y era llamada Ixiptla, la imagen del dios. Los sacerdotes colocaban a la víctima sobre la piedra de los sacrificios. Uno de ellos le abría el pecho de un golpe con un cuchillo de pedernal y le arrancaba el corazón, que luego se quemaba en una urna de piedra. En ciertas ceremonias las víctimas eran decapitadas, ahogadas o quemadas. Las víctimas sacrificadas a Xipetotec eran atadas a un poste y eran por completo cubiertas por flechas que les eran lanzadas. Posteriormente, el cadáver sería desollado y un sacerdote se cubriría con la piel de él. Representando la renovación de la tierra para volver a ser fértil, la madre tierra, Teotihuacán, requería víctimas femeninas desolladas. Tlaloc requería niños enfermos masculinos. En ocasiones, los mexicas mataban a los cautivos más aristocráticos, notables por su valor en combate ritual. Encadenaban la víctima al piso, quien vestía solamente un taparrabos, le daban una falsa arma y un escudo,
y era muerto luchando contra un guerrero jaguar completamente armado. Canibalismo de tipo muy selectivo, no es toda la población, es digamos que un sector muy pequeño y solamente en situaciones muy especiales, por ejemplo en el llamado sacrificio gladiatorio. Para esto, quien lo hizo prisionero, el que lo tomó prisionero, una vez que sacrificado se apodera de una parte o le otorgan una parte del cuerpo para ser preparado, puede ser en tamales, puede ser en pozole, pero la finalidad de comer el cuerpo es la de apoderarse del alma del prisionero, y se supone que esto lo hace más fuerte en batalla. A veces se practicaba el canibalismo ritual en la creencia de que el que se comía la carne de un hombre podía absorber las virtudes de la víctima. El derramamiento de la sangre propia era otro procedimiento para procurarse el favor divino. El pueblo ejecutaba horribles penitencias tales como mutilarse a sí mismos con cuchillos o pasar por su lengua un hilo con espinas de maguey ensartadas. Mientras más alta era la posición social del individuo y mientras más conocimientos tenían de las prácticas rituales, con más rigor llevaban los ayunos, penitencias y torturas impuestas por la religión. Los rituales mexicas fueron diversos, pero todos muy significativos, y cada uno con un grado de importancia muy alto para los mexicas, ya que era una manera de acercarse espiritualmente a sus deidades. En su mayoría pueden parecer muy atroces, pero para los mexicas era una mínima muestra de agradecimiento por el bienestar recibido de sus dioses. Además, estos rituales constituyen una parte muy importante de nuestras raíces, ya que se trata de los orígenes de nuestras tradiciones y costumbres, que son la esencia de nuestro país, lo que nos distingue de los demás países y culturas.